Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buen día. Hoy vamos a hablar sobre infecciones en el núcleo de infecciones de transmisión sexual, en el espacio del laboratorio. Vamos a hablar acerca de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y sobre los métodos diagnósticos asociados a infecciones de transmisión sexual. Los objetivos de la clase de hoy respecto a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es analizar la epidemiología de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, conocer y describir las características estructurales y morfológicas del virus, comprender la etiopatogenia de la infección y del SIDA, conocer y describir los principales métodos diagnósticos involucrados en la infección de VIH, también las diferentes fases de la infección, comprender ciertos aspectos básicos relativos a las interacciones que se establecen entre el virus y el sistema inmunitario del paciente infectado. Comenzamos con un poco de historia. Como sabemos, este virus comenzó en el verano de Estados Unidos, las primeras descripciones allá por octubre de 1980 y mayo de 1981, donde se denunciaron al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, conocido como CDC, casos de hombres que habían tenido infecciones, neumonías, infecciones respiratorias por Pneumocystis carini, en la actualidad conocido como Pneumocystis jirovecii. Esto alertó al sistema de registro y posteriormente en julio, como vemos, se diagnostican sarcoma de Kaposi, que es una infección que veremos después en el núcleo de enfermedades oportunistas, y infecciones respiratorias severas por pneumocistis en hombres homosexuales en la ciudad de Nueva York y en California. Hoy en día, ya 40 años después casi de estos primeros reportes, sabemos, acorde a el informe anual de la Organización de Naciones Unidas, en el 2019 hay 38 millones de personas infectadas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. De estos, la gran mayoría son adultos y los niños, hoy aún hasta 14 años de edad, contamos con casi 2 millones, 1.8 millones de infectados. El 81%, con un intervalo de confianza de 68 al 95% de todas las personas que viven con HIV conoce su estado serológico. Esto quiere decir que hay entre un 30, alrededor de hasta un 30% de personas que lo desconocen. Y alrededor de 7 millones de personas no saben que están viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana. De estas personas, 1.7 millones contrajeron la infección en el cierre del 2019, en el último año, y de estos, del total, 690.000 personas fallecieron a causa de la enfermedad relacionada al SIDA. Hay 76 millones de personas que se contrajeron la enfermedad desde el comienzo de la epidemia, esto es informe acumulado de individuos que han contraído la enfermedad, y hay 32.7 millones de personas que han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con esta epidemia. ¿Qué pasa con las nuevas infecciones de VIH? Desde el pico alcanzado en 1998, las nuevas infecciones por VIH se han reducido casi un 40%, produciéndose una gran disminución en los últimos 10 años a predominio del 2019, donde se ve una tendencia a la baja comparada respecto a el año 1998. Desde el año 2010, como les contaba, las nuevas infecciones por VIH han descendido alrededor de un 20%, desde 2.1 millones desde el año 2010 a 1.7 millones por año en el año 2019. Desde el año 2010, las infecciones de VIH en niños también han descendido un 52%, siendo
el segmento de mayor impacto en las medidas de prevención y control en infecciones, en casos nuevos, sobre todo en niños. Respecto a la mortalidad asociada al SIDA, desde el pico calzado en 2004, los casos de muertes relacionados con SIDA se han reducido más del 60%, y en el 2019 han fallecido casi 700.000 personas que han muerto con enfermedades relacionadas al SIDA en todo el mundo, frente a 1.7 millones de muertes que se registraron en el 2004 y 1.1 millón en el 2010. Esto quiere decir que la mortalidad de SIDA ha disminuido un 40% desde 2010 y también se ha disminuido la cantidad de nuevas infecciones asociadas. O sea, se han disminuido tanto los nuevos diagnósticos como la mortalidad asociada a esta infección. Lo que sabemos al 2016 del reporte de las Naciones Unidas, del reporte anual y permanente de Naciones Unidas, es que, como ya les conté, hay casi 37 millones en el mundo viviendo con HIV, que hay alrededor de 1.7 millones de diagnósticos anuales y menos de 1 millón, como dijimos hace un rato, 690.000 personas que fallecieron en el año 2019. Hay estimados 5.000 nuevas infecciones por día alrededor del mundo. La mayor parte es en el África subsahariana. 400 de ellos son niños menores de 15 años y 4.500 de ellos son personas mayores a 15 años. De estos, el 43% son mujeres, el 37% son jóvenes y de estas el 22% son mujeres. En el 2016, 1.9 millones de personas tenían acceso al tratamiento, 37 millones de personas vivían con HIV, casi 2 millones de personas contrajeron la infección por VIH y 1 millón en el 2016 contra 700.000 en el 2019, por suerte, han fallecido. De esto, si comparamos adultos contra niños, vemos que las diferencias son significativas a lo largo del... Si bien hay una incidencia y una prevalencia global de infecciones a lo largo de todo el planeta Tierra, no son lo mismo las incidencias y prevalencias por región comparado entre América del Norte, América del Sur, África subsahariana y el resto de África, Europa, Asia y Oceanía, detectándose una clara mayor incidencia en África Central y Occidental y en África subsahariana y Sudáfrica. Para recordar, entonces, la mayor cantidad de infecciones se da está repartido tanto entre mujeres y entre hombres, y hay una gran proporción de nuevas infecciones que se dan en jóvenes. Como supimos, se estableció a través de Naciones Unidas y el plan de contingencia de Naciones Unidas pronosticado para el 2020, en el cual se establecía el plan 90-90-90 con el objetivo de llegar a el 90% de la población total de infectados de HIV con diagnóstico, que conozcan su diagnóstico, el 90% de ellos con tratamiento y a su vez el 90% de los pacientes tratados con supresión de la infección viral. En el enfoque y el pronóstico al objetivo del 2020, estamos en una situación de buen pronóstico y Naciones Unidas y las organizaciones que siguen y que están en continua lucha contra el virus creen estar cerca. Es para esto que la epidemia en nuestro país es preocupante, habiendo para los últimos años más de 120.000 personas infectadas, de los cuales menos de la mitad
conocen su condición, y de estos alrededor de 56.000 personas de las 120.000 se encuentran bajo tratamiento, siendo el lugar predominante de tratamiento para HIV el sector público y el resto en seguridad social y prepagos. Respecto a la prevalencia entonces de este tipo de infección, en nuestro país el 0.4% de prevalencia para población general respecto a los 20 millones de personas sexualmente activas. Hay 12% en mujeres y 6% entre trabajadoras sexuales, 7% en usuarios de drogas y 34% en transexuales. O sea que la incidencia es importante en travestis y transexuales. Respecto a personas que viven con HIV en nuestro país, como ya mencionamos, hay una tendencia del 2010 a la actualidad a la baja, con tendencia a la baja tanto para hombres como para mujeres, y los casos notificados a la fecha con ficha epidemiológica al Ministerio de Salud de la Nación, podemos ver aquí donde la mayor prevalencia de infección tanto en hombres como mujeres, como en hombres y mujeres, es de infecciones asintomáticas, seguido por infecciones ya en estadio de SIDA, en síntomas relacionados al estadio de SIDA. Hay 12%, alrededor de un 10 o un 12% que tienen infecciones sintomáticas sin criterio de SIDA y el resto desconocido. Esto nos lleva a que esta situación obliga o condena al diagnóstico tardío en el 30% de los varones y en el 22% de las mujeres. Lamentablemente es un área donde tenemos que trabajar más en el alerta y el diagnóstico. Según lugar de residencia y región, vemos que la mayor cantidad de casos se concentra en Gran Buenos Aires y zona centro, y después seguido por Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. En lo que sería región, vemos que también predomina la región de Gran Buenos Aires y centro del país, seguido muy de cerca por Ciudad de Buenos Aires y noroeste argentino. Respecto a la transmisión del virus, ¿cómo se transmite el HIV? Como sabemos, hay varias formas de transmisión, pero vamos a concentrar en el tipo de transmisión y el riesgo asociado a la transmisión. Como sabemos, es un virus que se encuentra en la sangre, en líquido seminal, en el semen, en fluidos vaginales y en la leche materna, y se transmite a través del contacto de estos fluidos con las mucosas o el torrente sanguíneo. Y por esto podemos ver que la principal vía de transmisión es la vía sexual, pero también hay transmisión por vía sanguínea o por vía perinatal o vertical, que vamos a ver más adelante en el núcleo de transmisión vertical. Respecto a la vía sexual, tanto las relaciones sexuales vaginales o anales, y en mucho menor medida las orales, entre tanto personas del mismo sexo como de diferentes sexos sin protección, son el principal método de contagio relacionado a esta infección. El paso del virus o la infección se desarrolla a través de lesiones o microtraumatismos que se generan durante el coito, y es por ahí donde los fluidos en los cuales contienen el virus ingresan al cuerpo en la pareja. Esto cuenta con el 90% de las transmisiones de VIH que se producen por vía sexual, aunque en menor medida la transmisión oral es una práctica de riesgo, pero idealmente recomendamos que se practique con campo de látex, si bien la transmisión es muy muy baja. En segundo lugar está la transmisión vertical o perinatal. En el caso de madres HIV positivo que no reciban el adecuado tratamiento y atención durante su gestación, tienen hasta 30% de probabilidades de dar a luz un niño con HIV, y eso lo van a ver más adelante en infecciones de transmisión vertical.
Obviamente también el contacto con jeringas o elementos cortopunzantes y el personal de salud que puede verse contaminado con este tipo de fluidos es de riesgo, como así personas que consumen drogas endovenosas son de altísimo riesgo para este tipo de infección. La transmisión, tenemos que saber cómo se transmite, pero también cómo no se transmite el virus. Porque es tan importante saber cómo se transmite, pero también cómo no se transmite el virus. Es de saber conductas o prácticas que no transmiten. Tener relaciones sexuales utilizando preservativo, estar cerca de una persona con un estornudo, las picaduras de mosquito, compartir la vajilla, los mismos servicios higiénicos, el baño, la depilación con cera. Estas no hay transmisión del virus en este sentido, de la misma forma que la saliva, los besos, las lágrimas, el sudor, el aire, el agua, compartir un vaso, un alimento, no son vehículos de transmisión. Tampoco son practicar deportes, besarse, abrazarse, jugar, ir a trabajar con alguien que tenga HIV o compartir un vestuario o una pileta. Quien recibe una transfusión de sangre debidamente controlada no corre riesgo, ya que la Ley Nacional de Hemoderivados exige el control de la sangre a transfundir. Todo procedimiento que incluya riesgo de cortopunción debe ser con materiales descartables esterilizados y, en caso de un accidente, adecuadamente notificado y tratado. Como vimos, hay algunas situaciones que involucran son factores de riesgo para la transmisión del VIH. En este caso, tener relaciones sexuales anales, predominantemente, o vaginales sin preservativo, padecer otra infección de transmisión sexual. Por esto es importante reconocer que en el caso de diagnóstico de cualquier infección de transmisión sexual, todas ellas deben ser estudiadas y analizadas, predominantemente la infección por HIV. Pero se estudian todas. Compartir agujas, jeringas o soluciones o drogas o materiales contaminados, recibir inyecciones o transfusiones o hemoderivados o trasplantes de tejido sin garantía de seguridad, lo mismo que procedimientos médicos que involucren cortes o perforaciones con instrumental que no está adecuadamente contaminado, y el riesgo potencial de los trabajadores de salud que accidentalmente o de otras personas, barrenderos por ejemplo, que levanten jeringas mal dispensadas o cualquier otra situación, que se pinchen o que tengan traumatismos asociados con materiales contaminados. Bueno, respecto al virus de HIV, como sabemos, es un virus, es un retrovirus del género de los lentivirus, al cual pertenecen diversos retrovirus animales, entre los que se encuentran, entre otros, el virus de la inmunodeficiencia simiana y felina. También el virus de la anemia infecciosa equina, y se han descrito dos tipos de virus de inmunodeficiencia humana, HIV de tipo 1 y HIV de tipo 2. Ambos se asocian con el SIDA, pero las infecciones de HIV de tipo 1 se encuentran ampliamente difundidas a nivel mundial, mientras que las infecciones de virus de HIV de tipo 2, que se descubrió en el año 85, se encuentran más circunscritas en la región africana. Respecto a la estructura viral, la partícula viral madura posee simetría icosaédrica con un diámetro de 100 nanómetros y una envoltura externa formada por la membrana plasmática de la célula que ha replicado, que contiene proteínas del hospedador y espículas constituidas por las glicoproteínas virales GP120 y GP41. Por debajo de la envoltura viral se conforma una cápside externa compuesta por la proteína P17 y hacia el interior de la cápside interna denominada core o núcleo con forma cónica compuesta por la proteína P24. Dentro de este core se alojan dos hebras no complementarias de RNA del genoma viral y proteínas asociadas a funciones reguladoras y la transcriptasa reversa. El genoma del VIH de tipo 1 está compuesto por dos cadenas de RNA de polaridad positiva de alrededor de 10 kilobases con marcos de lectura abiertos que codifican para sus proteínas virales. En esta organización genómica se reconocen 9 genes. Entre estos son de importante mencionar los genes GAG, que codifican
capsid viral, POL para enzimas virales de transcriptasa inversa, proteasa e integrasa, ENV, que codifica para envoltura, y de la misma forma que existen genes regulatorios y accesorios como NEF, BPR, BPU y BIF, que tienen mecanismos en la transcripción y en la replicación viral. Respecto a la transmisión y a la infección propiamente dicha del virus para la transgresión de la mucosa, no lo sabemos con exactitud. En su puerta de entrada, el virus no parecería infectar células epiteliales y podría acceder a la lámina propia, como dijimos, por una ruta paracelular a través de las uniones entre las lesiones que se atraviesan a través de los microtraumas, donde ingresa en la vía paracelular por la ruptura de estas uniones estrechas entre células epiteliales. No obstante, esta ruta parecería ser muy poco permisiva a la infección, y un mecanismo posible estaría dado por la capacidad de las células dendríticas asociadas a la mucosa genital en emitir proyecciones que alcanzan la luz vaginal y que le permiten contactar directamente con el virus allí presente. Sin embargo, no disponemos aún de evidencias concretas que indiquen esta posible importancia. Es muy probable también de que estos microtraumatismos favorezcan ambas situaciones y generando contacto tanto de la lámina propia como de las células dendríticas con material del virus producido en estos microtraumatismos. El RNA viral comienza a detectarse recién 10 días después de producida la transmisión del virus a través de la mucosa. Este periodo inicial en el cual no es posible detectar el virus se lo conoce como fase de elipse. En este caso, si secuenciáramos genomas virales en muestras tomadas en los primeros días de infección, suele indicarse que hay una infección generada por un único tipo de virus conocido como hipótesis del virus fundador. Esto quiere decir que no solo se indica que la infección se inicia por un único virus, sino también que progresa desde un único foco infeccioso situado en la propia mucosa expuesta. Por otro lado, se señala que ese virus es vulnerable al ataque de la respuesta inmune durante la fase de eclipse. Todavía no se ha confirmado completamente la diana o el objetivo principal, aunque podría ser una célula dendrítica, un linfocito T de memoria que viva residente en el tejido, que sean los que accedan inicialmente al virus. Una vez ingresado el virus, la célula blanco está mediada por la molécula CD4 a través de las interacciones de alta afinidad con la proteína GP120. El receptor CD4 está presente en abundancia sobre la superficie de los linfocitos T maduros y los inmaduros, como sabemos, y también en los linfocitos T de memoria. La unión del virus a la célula lleva al proceso de fusión de membranas, en el cual es facilitado por la glicoproteína de envoltura GP41 y por los receptores para quimosinas CXR4 y CCR5 que actúan como correceptores. Las células de estirpe monocito macrófago normalmente expresan estos correceptores tipo CCR5, mientras que muchas poblaciones de linfocitos pueden expresar ambos tipos, siendo de particular interés las células dendríticas que poseen estos dos receptores e interactúan con el virus, facilitando la infección y la diseminación viral. Una vez que la molécula GP120 interactúa con la molécula CD4 y algún correceptor, se establecen cambios conformacionales que permiten a GP41 quedar expuesta en la membrana celular y perforarla. De esta manera ingresa el virus a la célula y se hace como consecuencia de la fusión de ambas membranas, en el cual la glicoproteína GP41 posee un rol activo. Como resultado,
el complejo nucleoproteico viral ingresa al citoplasma y posteriormente se disgrega y es liberado en el genoma. Estas interacciones moleculares entre el virus y las células, como dijimos, son facilitadas por las células dendríticas, ya que estas células expresan en su superficie moléculas, como ya vimos en el núcleo inmuno de Sesame, que interactúan naturalmente como ligandos de estas moléculas de adhesión presentes en los linfocitos, siendo esta interacción necesaria para procesos de presentación antigénica en la zona paracortical ganglionar. Por lo tanto, el objetivo está súper claro, porque ingresa el virus de HIV a la lámina propia, ya sea por microtraumatismo, por células dendríticas, y son estas las dendríticas, y los infecta. El objetivo general sería infectar a los CD4, y por lo tanto, las dendríticas que captan al virus lo transportan hacia los ganglios regionales, facilitando su diseminación e infección posterior de otras moléculas, de otras células TCD4. De esta forma, el HIV puede interaccionar con múltiples linfocitos TCD4 en el foco infeccioso y en el órgano linfático secundario. Como vimos entonces, una vez producida la entrada del virus a la célula, en el citoplasma, el RNA viral es liberado y ocurre la transcripción inversa mayormente en el citoplasma, la que es catalizada por la enzima de transcriptasa inversa, que tiene al menos 3 funciones: polimerasa DNA dependiente de RNA, polimerasa de DNA dependiente de DNA y ribonucleasa. En este sentido, la polimerasa genera una hebra negativa de DNA y luego la actividad de la DNA polimerasa, DNA dependiente, genera una cadena positiva que a su vez es un híbrido con la anterior, formando un DNA de doble cadena. Estos productos finales de la transcripción inversa son moléculas de DNA de doble cadena que son más largas en cada extremo que el RNA viral debido a las duplicaciones de los segmentos terminales. Promovido un salto en la transcriptasa inversa sobre el templado de RNA, estas moléculas de DNA se las denominan provirus. El DNA proviral de doble cadena se transporta al núcleo de la célula, donde primero se integra al DNA cromosómico del hospedador, y la proteína P17 juega un rol central en esto, ya que tiene la función de integración hacia dentro del núcleo de la célula hospedadora. La reacción de integración es catalizada por una integrasa viral asociada al complejo de nucleoproteína. Esta integrasa separa los dos nucleótidos del extremo 3' del DNA y continúa con la inserción de provirus dentro del DNA de la célula hospedadora. Esto quiere decir que el DNA viral se integra al DNA de la célula hospedadora. Una vez integrado, el provirus permanece asociado con el material genético del hospedador durante toda la vida de esa célula. En esta etapa, la replicación viral puede quedar interrumpida o puede transcribirse activamente a genomas virales. Una vez producido este fenómeno, la transcripción del genoma viral requiere de una serie de mecanismos complejos que involucran factores virales como celulares. Una vez los transcriptos primarios del RNA sintetizado a partir del provirus por acción de la enzima celular RNA polimerasa 2, constituyen uno de los mensajeros para la síntesis de poliproteínas virales y, por otro, los genomas de HIV que serán incorporados en los nuevos viriones. Una vez generado todo este mecanismo, todas las proteínas virales estructurales se sintetizan como poliproteínas y las proteínas reguladoras se transcriben en RNA mensajeros procesados. De esta forma, procede el ensamble, egreso y maduración del producto. El ensamble incluye el procesamiento y la glucosilación de las proteínas de la envoltura, y las proteínas derivadas del gen GAG tienen un papel fundamental en este sentido,
ya que para reclutar las proteínas virales, como la de la célula hospedadora dentro de las partículas virales, se cree que el mensajero viral no procesado es reclutado en el proceso de ensamblaje del precursor. Sin embargo, la localización y naturaleza de su señal de empaquetamiento ocurre en el citoplasma previo a su liberación. En general, todos los componentes virales, así como los elementos derivados de la célula hospedadora, como por ejemplo el complejo mayor de histocompatibilidad, están concentrados en un área de la membrana donde ocurre la liberación viral. Algunas proteínas virales permiten optimizar estos procesos de ensamblaje y liberación. Un ejemplo es una de las proteínas que promueve la degradación de moléculas CD4 en una parte de la célula conocida como proteosoma, que es un mecanismo que está regulado y que evita interacción entre las moléculas GP120 y CD4 dentro de la célula, lo que afectaría el ensamblaje y la infectividad viral. Por otro lado, la proteína derivada de otros segmentos virales se asocian con partículas virales en el ensamblaje, favoreciendo la actividad enzimática de resistencia natural y de esta forma promover la liberación, de la cual la liberación de los viriones se produce rápidamente, provocando la lisis celular, la destrucción de los linfocitos CD4, o bien de forma más lenta, manteniendo la integridad de la célula. Al igual que otros retrovirus, la maduración de la partícula ensamblada ocurre una vez liberada y por acción de una proteasa viral. Ya sea transportado por células dendríticas o drenado por la corriente aferente linfática, el virus accede a los ganglios drenantes entre las 48 y 96 horas de iniciar la infección, y en esta forma comienza una fuerte expansión viral, como vimos en la diapositiva anterior, de la forma de cómo replicaba el virus, donde el pico de expansión viral ocurre 2 semanas después de la infección primaria, alcanzándose en este momento los niveles máximos de carga viral plasmática. El virus posteriormente se disemina rápidamente en forma sistémica, alcanzando el tejido linfoide asociado a mucosas, y esto es favorecido por el transporte espectacular que le da el sistema inmune. El tropismo celular del HIV hacia las células del sistema inmune, tanto sean macrófagos, linfocitos TCD4, sean naive o de memoria, permite esta rápida expansión y acceso al tejido linfoide asociado a las mucosas. Es en este lugar donde se encuentran el 80%, la mayor parte de linfocitos T del organismo. Entonces es de esperar que en el curso de la infección el HIV infecte y genere un descenso importante de células TCD4, conocido como linfopenia TCD4, que puede ser recuperarse posteriormente como un mecanismo compensatorio, y de esta forma se ha establecido la diseminación en el tejido linfoide asociado a las mucosas y la expansión viral. Aquí en esta descripción podemos ver entonces las moléculas significativamente representadas como partícipes necesarios de la infección del virus HIV, donde vemos a GP120 del virus de HIV en un receptor de CD4 con CCR5, de la misma forma CD4 con el receptor de quimoquinas CXCR4 en el linfocito T CD4. Bueno, entonces recordemos qué es lo que pasa. Haciendo una síntesis, entonces tenemos varias formas de lo que puede pasar: que haya pasaje del virus por lesiones paracelulares, que haya infección del virus a través de la endocitosis mediada por células dendríticas, o a través de microtraumatismos producidos en la mucosa que predispongan y faciliten cualquiera de las dos situaciones anteriores, como también el ingreso directo a lámina propia. Una vez ingresado el virus en la lámina propia, atraviesa la barrera de la mucosa
y infecta células dendríticas como también linfocitos TCD4 efectores o de memoria que están residentes en ese tejido. Como sabemos, entre 2 y 4 días posteriores hace su diseminación local y su diseminación al órgano linfático secundario, favorecido por las células dendríticas que transportan al virus de la inmunodeficiencia humana a las regiones paracorticales de los ganglios linfáticos, donde hace el desastre mayor infectando a múltiples células de CD4 y además pudiendo infectar macrófagos en esos tejidos. Como vemos, haciendo resumen de lo que ha pasado, una vez ingresado a los órganos linfáticos secundarios, se ejerce la diseminación a tejido linfático, donde podemos ver que esto ocurre entre 2 y 3 semanas posteriores a la infección, generando una expansión viral y diseminación de la infección, predominantemente en el tejido linfoide asociado a mucosas, generando la inducción de una respuesta inmune vigorosa, predominantemente por células TCD8 y posteriormente por anticuerpos que logran un incompleto control de la viremia. A esto se lo conoce como control parcial de la respuesta inmune. Posteriormente va a haber una persistencia que va a durar de meses a años de anticuerpos neutralizantes que no logran contener la diseminación viral y el escape de células virales que se genera a través de la infección tanto de dendríticas como de macrófagos y de linfocitos T CD4. Aquí en este gráfico podemos observar entonces cómo sería un mecanismo excelente de transmisión y diseminación viral aportado por la célula dendrítica a través de la endocitosis del virus mediado por el receptor de SESAIN, donde es conservado dentro del citoplasma de la célula dendrítica en el compartimiento intracelular no degradativo, que posteriormente, llegado al acceso en tejido periférico, tanto también en órganos linfáticos primarios, produce la transmisión y resguardo del virus del HIV con posterior infección de linfocitos TCD4. De la misma forma, vemos aquí en este gráfico ilustrado, luego de semanas posinfección, que a medida que aumenta la carga viral en sangre periférica, hay una consecutiva disminución inicial en las primeras 2 semanas de células CD4 en sangre periférica y de la misma forma una depresión significativa y sostenida de células TCD4 en la mucosa intestinal. Esto nos dice que las altísimas cargas virales que alcanza el HIV en sangre y la profunda depresión de estas células CD4 en el tejido linfoide asociado a mucosas representan las propiedades excelentes que tiene este virus, que se acompaña de, a veces, manifestaciones clínicas leves como fiebre y linfadenopatías. De la misma forma, esta reducción de células TCD4 efectoras se acompaña también de una depresión de otros repertorios de linfocitos T que puede incluir a las células NKT, a las células T gamma delta y en consecuencia también repercute sobre el pool de células T CD8 que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces el intestino juega un rol central en la contención y en la diseminación de la infección por HIV, donde la depresión de células TCD4 de sangre periférica se correlaciona con infección masiva. Recordemos que el 80% de las células del sistema inmune, de linfocitos T en el sistema inmune, están alojados en el intestino, y esta depresión provoca una enteropatía y translocación microbiana, con activación de linfocitos T y B, y a su vez repercusión sobre los linfocitos T de memoria, con menor acceso de estos T de memoria al tubo digestivo, y de esta forma se concreta el daño global
que está determinado por la infección del virus de la HIV. Entonces, en este cuadro podemos resumir cómo es la respuesta inmune frente a la infección por HIV. Sabemos que la infección del HIV desencadena una vigorosa respuesta mediada tanto por inmunidad innata como por inmunidad adaptativa. Esto se ocurre inmediatamente luego de los días de infección, donde, como ya vimos, hay una principal repercusión sobre el compartimento T-CD4. Sin embargo, la inmunidad innata promueve la diferenciación de células T en un perfil Th1 y promueve el desarrollo de memoria TCD8 de larga duración y también genera el estímulo necesario para activar células NK e incrementar su potencialidad citotóxica. Las células natural killer participan en el control ejercido por la inmunidad innata en etapas tempranas de la infección, ya que se generan grandes cantidades de citoquinas que activan estas células. Como ya vimos, el rol central establecido por las células dendríticas. De esta forma, hay una fase concomitante de alta replicación viral, y a esta fase concomitante, alta fase de replicación viral con disminución de linfocitos TCD4, que permite la diseminación viral y el establecimiento de reservorio, se la conoce como fase de eclipse. En este momento se desarrolla, como respuesta inmunológica, una tormenta de citoquinas que acompaña al periodo agudo y en algunos casos llega a ser sintomática. ¿Esto cómo se da? Esto se da como respuesta compensadora a la diseminación de la infección viral ejercida por los tejidos y por las células de la inmunidad innata que participan en el control de la infección. Para compensar esta situación, se produce una inducción de una vigorosa respuesta inmunitaria adaptativa para tratar de lograr contener, muchas veces lo hace efectivamente, la expansión viral a través de la activación de células TCD8. Esto se desarrolla entre las 2 y 6 semanas posterior a la infección. Es en el momento en el cual las células TCD8 son encargadas de controlar la infección viral. Esto se comienza a manifestar en el momento en el cual HIV alcanza su pico de viremia. Su magnitud y calidad parece condicionar el nivel máximo de viremia alcanzado, y es donde se equilibra el pico de actividad de activación de CD8 con la neutralización o la contención de la viremia relacionada a la infección del HIV. Sin embargo, en esta etapa se encuentra con un reducido número de epitopes asociados a HIV. En este caso, su eficacia parece reducirse paulatinamente debido a la aparición de mutaciones que están relacionadas con la replicación viral, y en este caso, este patrón de cambios continúa un ritmo similar durante todo el proceso infeccioso, generando un estrés crónico en la activación de células TCD8, y estos factores limitan la eficacia de la contención mediada por células T supresoras. Es importante remarcar en este sentido la necesidad de otro mecanismo alternativo, y en este caso este mecanismo está ejercido por anticuerpos que se generan como respuesta de linfocitos B y como un intento de contención de la infección viral, y estos anticuerpos neutralizantes y anticuerpos generados por la activación de linfocitos B terminan apareciendo de forma tardía e ineficientemente. Esta aparición tardía e ineficiente de anticuerpos neutralizantes genera progresivo deterioro y estrés de la memoria inmune por células CD8 y el ineficaz clearance viral ejercido por los anticuerpos neutralizantes. Esto va a generar entonces un estado óptimo de diseminación viral. Por lo tanto,
Y para finalizar, entonces, la activación crónica del sistema inmune va a generar en la infección por HIV un factor de mal pronóstico en la evolución del paciente, ya que vamos a observar, en este caso, depresión sostenida de células CD4, activación crónica de células TCD8, activación ineficiente y policlonal de linfocitos B, que se va a asociar con hipergamaglobulinemia, con aumento de las gamaglobulinas porque no pueden contener eficazmente al virus. Se va a aumentar la expresión de marcadores de activación que tienen que ver con el estrés y el agotamiento celular, con una producción aumentada de autoanticuerpos que se generan como parámetro de disregulación asociado a la infección crónica de HIV. Esto va a asociar secundariamente fibrosis de los ganglios linfáticos con activación de linfocitos B de forma inadecuada, con mayor persistencia de marcadores de activación tanto en linfocitos B como en linfocitos T, y disminución de la vida media de linfocitos T, CD4 y también CD8. Desde el punto de vista clínico, en esta forma, si trasladamos esta situación a un correlato clínico, vamos a ver que existe un primer estadio de progresión en el paciente con HIV, donde podemos ver al principio una infección primaria, que como ya vimos hay diseminación inicial, con diseminación viral y establecimiento de reservorios, con significativo aumento de viremia y depresión de linfocitos T CD4. Luego de esto va a haber una contención parcial y transitoria de la inmunidad innata y adaptativa ejercida predominantemente por linfocitos TCD8 y anticuerpos por los linfocitos B, que van a hacer entrar al paciente en una fase de latencia clínica donde el paciente se torna asintomático, pero como vemos, con cargas virales presentes y positivas, por lo tanto contagia en este periodo. A medida que se va generando la activación crónica y la depresión de la potencia y de la vigorosidad de la inmunidad adaptativa, van en consecuencia disminuyendo los linfocitos TCD4, TCD8, y esto va generando el escenario oportuno para la ocurrencia de infecciones oportunistas. Entonces, desde el punto de vista clínico, los estadios clínicos de la enfermedad van a estar condenados por la primoinfección, la etapa de cero conversión, la fase asintomática y la fase clínica, con los estadios clínicos que veremos más adelante. En resumen, entonces, los efectos directos e indirectos de la infección del HIV van a ocurrir desde el momento de la infección inicial, donde el HIV va a replicar en TCD4 activados, aunque la entrada podría ser anterior a la activación. Va a haber una diseminación, como ya vimos, predominantemente al tubo digestivo y al tejido linfoide asociado a las mucosas, con una depresión marcada de linfocitos TCD4, que es transitoria y después puede no ser tan significativa, con una viremia inicial que después disminuye por efecto de la acción de linfocitos TCD8. Esto va a generar replicación del HIV una vez entrada la célula, con el accionar replicativo del mecanismo de replicación viral una vez ingresado a la célula. Como consecuencia podemos ver que hay dos formas: muerte por citólisis y otra liberación del virión sin lesión celular. En general hay muerte por citólisis y depresión del linfocito TCD4, y en consecuencia hay un gran número de células target HIV en tejidos linfáticos con altos niveles de replicación viral en pacientes que aún no han comenzado tratamiento, y esto, de sostenerse, genera activación inmune crónica que, como vimos, su persistencia es contraproducente y limita la sobrevida del paciente.
Respecto a la inmunopatogenia y la infección crónica por HIV, entonces hay 3 formas de considerar el efecto viral directo, tanto para linfocitos T, tanto CD4 como CD8, la inmunoactivación crónica relacionada a la infección por HIV y a la disfunción de órganos linfoides primarios que van a condicionar una pérdida progresiva de linfocitos TCD4, aparición de infecciones oportunistas y cáncer y finalmente el óbito de no tomar ninguna medida al respecto. En este gráfico entonces hacemos el resumen acerca de la inmunoactivación crónica que conlleva a la persistencia de replicación del HIV en el tejido inmune, depresión de células del compartimiento adaptativo, disfunción de células de linfocitos T y de linfocitos B y una anormal y disminución del turnover de la generación de nuevos migrantes tímicos por una alteración de la función de los órganos linfoides primarios, tanto de médula ósea como del timo. Esta inmunoactivación crónica va a generar activación de células del sistema inmune por citoquinas preinflamatorias y pérdida de linfocitos T reguladores que van a generar alteración con excesivo efecto supresor. Por lo tanto, va a haber disminución del control de la viremia y esto es generado por características propias del virus, como expresión y transcripción de ciertos genes y proteínas, translocación de productos microbianos desde la luz intestinal por pérdida de defensas naturales en el tejido linfoide asociado a las mucosas y a coinfecciones con otros patógenos que son sinérgicos en el daño y potencian esta situación. Esta inmunoactivación crónica va a generar un aumento en el nivel plasmático de citoquinas proinflamatorias. Esto quiere decir que si medimos citoquinas proinflamatorias en estos pacientes, vamos a encontrarlas elevadas, aumento de frecuencia de linfocitos T activados. Los linfocitos T activados expresan esos marcadores en la membrana. Por lo tanto, si yo quiero ver si ese paciente tiene linfocitos T que están agotados, exhaustos, puedo ir a mirar esos marcadores y nos vamos a dar cuenta. Expresión aumentada de ligandos que están relacionados a apoptosis celular y de esta forma también una tendencia a la disminución de la población celular que está estresada porque hay inducción de apoptosis. Esto aumenta el recambio de linfocitos T con disminución de la vida media de estos linfocitos T que cronificados llevan a una disfunción de órganos linfoides primarios, ya lo mencionamos, en la médula ósea del timo, y una expresión aumentada de ese marcador que es PD1, que es un marcador específico de agotamiento y estrés celular en linfocitos T CD4. Este combo va a generar una activación policlonal de linfocitos B que se traduce en hipergamaglobulinemia poliisotípica porque están generando anticuerpos contra un montón de cosas porque no podés centrar tu respuesta inmune humoral. Como no podés centrar la respuesta inmune humoral, se genera una gran cantidad de anticuerpos. Entonces estos pacientes en este momento tienen hipergamaglobulinemia, linfopenia TCD4 y posteriormente también TCD8 con alteración de la regulación del sistema inmune en un perfil proinflamatorio. Esta inmunoactivación crónica va a llevar al agotamiento de las reservas de linfocitos T vírgenes y también por muerte por apoptosis y por lisis de linfocitos T efectores y de memoria que se van a concretar en disfunción tímica, y esta disfunción tímica también se va a asociar con fibrosis de órganos linfáticos secundarios y esto genera retención de linfocitos T efectores y generación de nuevas células blanco para el HIV, lo que permite sostenerse y diseminarse
y para generar su propia replicación viral. Por lo tanto, va a quedar en un circuito reverberante de replicación viral y inmunoactivación crónica que es nocivo definitivamente para el huésped. Estos reservorios que van a ser foco de la persistencia de replicación viral han sido objeto de grandes estudios y focos de tratamiento, y estos santuarios o reservorios son los ganglios linfáticos, el aparato reproductor, el sistema retículo endotelial, el vaso, el hígado, los órganos linfoides primarios, sobre todo la médula ósea, como ya vimos, las células dendríticas y los monocitos, y la célula de la microglia en el sistema nervioso central, que van a ser objeto de persistencia y de replicación viral para estos pacientes. En este caso, el HIV persiste aún en pacientes con tratamiento adecuado, y es por esto que los tratamientos no deben discontinuarse, ya que se ha visto rápidos rebotes de viremia en pacientes que han interrumpido el tratamiento. Ya, como verán más adelante en la carrera, que los tratamientos antirretrovirales no pueden erradicar la enfermedad. En este gráfico, a modo de resumen, podemos ver en la parte superior acerca de las etapas que va cursando clínicamente la infección, con una etapa inicial de seroconversión, que está asociada también, como vimos, a la fase de eclipse. La fase de seroconversión es cuando aparecen anticuerpos dosables en sangre periférica, y esto se relaciona con la aparición de la positividad de los test de screening. Luego el periodo libre de síntomas, que puede asociar linfoadenopatías persistentes, y posteriormente todos los cuadros clínicos asociados a el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En relación a la cantidad de células CD4 que encontramos en sangre periférica, a medida, por supuesto, que van disminuyendo la cantidad total absoluta de células CD4, el valor normal de células CD4 para un adulto sano es alrededor mayor a 750 células, alrededor de 1000, con una media alrededor de 1000, y como vemos, a medida que van empezando a disminuir la cantidad de células CD4, empiezan a aparecer, estoy en el medio, en el gráfico celeste, diferentes tipos de cuadros clínicos e infecciones asociadas a la infección de HIV, y en este caso a la repercusión en la linfopenia CD4 asociada a esta situación. Como podemos ver, a partir de 250 células CD4 para un adulto, cuando ya hay menos, se concentran la mayoría de las infecciones oportunistas que vamos a ver en el núcleo de infecciones oportunistas. Respecto a la clínica, como ya volvimos en el cuadro amarillo abajo, vemos la fase de seroconversión, de latencia clínica, que se puede acompañar, como vimos, de linfoadenopatías o de fenómenos y enfermedades autoinmunes. A medida que progresa la enfermedad, empiezan a ocurrir infecciones de menor virulencia hasta infecciones severas oportunistas. Desde el punto de vista inmunopatológico, abajo, en naranja, podemos ver al principio una viremia inicial que es inicialmente contenida, como vimos, entre las 2 semanas y el mes, y hasta que entra la fase que corresponde con la seroconversión, mientras dura la fase de latencia, y una medida que el sistema inmune se agota y entra en estrés crónico con hiperactivación y un perfil proinflamatorio, el cuadro persiste con aumento nuevamente de la carga viral, en el caso de no recurrir con ningún tratamiento, por supuesto, en una evolución natural de la infección, y la disminución sostenida de elementos del sistema inmune adaptativo que van a generar una severa inmunodeficiencia con viremias altas y persistentes.
Hasta aquí entonces vimos cómo es el mecanismo normal de una infección de transmisión sexual por HIV. Existen otras situaciones que vale la pena mencionar, como exposiciones accidentales a el virus de la inmunodeficiencia humana, que pueden ser no ocupacionales o ocupacionales. Nos vamos a ocupar de los cuadros de exposición accidental ocupacional para los trabajadores de la salud que tienen una exposición accidental en un trabajador que sufre, en virtud de la tarea que desempeña, una lesión percutánea o contacto con piel no intacta o mucosa. En este caso vamos a hablar de profilaxis, que depende de la evaluación individual en cada caso. Entonces, ¿qué hacemos ante un accidente laboral? Primero lo que hay que hacer es protegerse adecuadamente y saber en qué condiciones debemos ingresar para la atención adecuada de los pacientes. Eso es una responsabilidad que tenemos nosotros, los trabajadores de la salud, en el accionar diario. En este caso, tenemos que saber qué debe hacer un médico que atiende a un trabajador de la salud que sufre un accidente laboral y qué debe hacer la institución. Con respecto al accidente laboral, ¿qué debe saber el trabajador de la salud? Debe recibir información sobre medidas de higiene y bioseguridad y debe conocer sus derechos laborales. Con respecto al accidente laboral, ¿qué debe hacer? Hay que lavarse la zona afectada, notificar inmediatamente al supervisor el accidente, acudir al servicio de accidentes laborales y seguir las indicaciones del médico tratante en cuanto al control y estudios. ¿Qué debe hacer el médico? Debe brindar apoyo, debe clasificar el accidente, debe identificar la fuente y el fluido involucrado, evaluar la severidad del accidente, identificar factores de riesgo asociados a seroconversión, indicar profilaxis post-exposición y o hepatitis B, si fuera el caso, informar al trabajador los efectos colaterales de los tratamientos de profilaxis, realizar exámenes de laboratorio que corresponden y un seguimiento durante 6 meses. Aquí están entonces los materiales infectados y la transmisión luego de la exposición percutánea asociado a este tipo de material y a líquidos, y las recomendaciones que acabo de mencionar en caso de un accidente. Respecto a los test diagnósticos, entonces se va a hacer un test de screening mediante ELISA. Si no se dispone, no se recomienda la determinación de antígeno P24 PCR, y la única situación en que se podría considerar es en un recién nacido, como vamos a ver en el núcleo de transmisión vertical. El riesgo promedio de seroconversión por una post-exposición percutánea es mayor a una infección de transmisión sexual. En el caso de hepatitis B, el riesgo de seroconversión puede llegar hasta un 30%, de hepatitis C casi 2% y de HIV 0.31%. Las instituciones deben tener comités de bioseguridad y abordaje integral con apoyo y trabajadores que trabajen en ambientes seguros, informados, con sistemas de vigilancia para HIV y hepatitis a cargos de profesionales médicos idóneos. Les agradezco mucho, les mando un abrazo y espero que les haya sido interesante la clase.